Bueno, buenas tardes. No, vamos a esperar un minutito que se nos unan los compañeros. Bueno, buenas tardes. No, vamos a esperar un par de minutitos hasta que se nos unan o se conecten algunos compañeros más, ¿no? Nos daremos 2 minutitos y luego empezamos la clase. ¿Sí? Entonces vamos a seguir admitiendo a todos por aquí. Hasta mientras vamos a estar, tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Vamos a estar abriendo el material pertinente. Oh, ay, ay. Ya, entonces, sí, bueno, como ya habíamos terminado el primer tema, vamos a seguir admitiendo a los compañeros, ¿no? No se olviden poner su nombre en el chat grupal, como siempre, para contabilizar la asistencia, ¿no? Ah, así mientras seguimos admitiendo a todos. Y bueno, ahora nos toca, dice que algunos tienen problemas para entrar, y vamos a arreglar eso. Ya. Eh, Sí, ha habido ahora, una baja mundial, ¿no, Licen? ¿perdón? Ha habido una baja como para entrar a las plataformas. Sí, parece que sí, ¿no? Aparte está medio lenta, hay algún problema hoy día, sí, tiene toda la razón, pero ojalá quede bien. El, Sí. sí, vamos a hacer un poquito más breves, vamos a apurar un poco, ¿no? Entonces, ya hemos terminado el primer tema, hemos visto los fundamentos, ¿no? Las posiciones filosóficas, jurídicas que están vigentes en la actualidad, en la época contemporánea. Y ahora nos toca ver la naturaleza de de la filosofía jurídica, ¿verdad? De esta actividad reflexiva sobre el concepto y los fundamentos de su objeto, que en este caso es el derecho, ¿verdad? Hay varias ramas de la filosofía y en general, ¿verdad? Y también existe la filosofía del derecho y el intentar, eh, intentar conocer su naturaleza, descifrar sus conceptos, es ir a las bases fundamentales de cualquier materia que estemos hablando en cuanto a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, la filosofía jurídica, ¿verdad? Y la filosofía en general es, como es abstracto, ¿verdad? Y subjetivo, entonces es de difícil precisión, pero el, vamos a, vamos a pasar a describir lo que es la naturaleza de la filosofía del derecho y cómo se aplica o cómo ésta da origen a las normas, ¿verdad? Y además también sirve de fundamento para su interpretación. No podríamos interpretar las normas si no supiéramos de filosofía jurídica y de la naturaleza del derecho y todo lo demás, ¿no? Entonces, solamente repetiríamos como seríamos una grabadora, ¿verdad? De leyes, así, pero no podríamos este, interpretar, aplicar y resolver conflictos, ¿verdad? En esos casos que habíamos visto ya que son un poco difíciles, ¿verdad? Que salen de la lógica matemática jurídica, ¿no? Entonces, la verdad es que existen, como dice, tantas escuelas, métodos, estilos, objetos e ideas referentes a la filosofía que es difícil explicar su naturaleza, porque cada escuela, cada método, cada objeto, cada estilo tiene su propia visión e intenta explicar la naturaleza desde este punto de vista, ¿no? Entonces existen varias de estas nociones o de estas conceptualizaciones, ¿no? Entonces, hay que intentar, ¿no? Dilucidar entre esas la, la que abarque mejor, digamos, en la materia del derecho, de la filosofía del derecho,
la que abarque mejor los conceptos de nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, pero en general la propiedad, eh, digamos, el común denominador de la filosofía es el carácter reflexivo, ¿verdad? La reflexibilidad, que, eh, que es una práctica humana para concebir el mundo por uno mismo y por los demás, o sea, por la experiencia y por la acción humana, ¿verdad? O sea, viendo los fenómenos y con la experiencia de estos, entonces tomamos acciones para poder explicarlos, para poder predecirlos, para poder evitarlos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esto conlleva un razonamiento, ¿verdad? Y es este razonamiento la, la principal característica de la filosofía jurídica, ¿verdad? El carácter reflexivo. Entonces, como hemos estado ahorita señalando, ¿verdad? Hemos hablado de concepto y de acción, ¿verdad? De que, bueno, el concepto es cómo concebir el mundo, ¿verdad? Y la acción humana es eh, la realización, ¿verdad? De algo para poder adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Del ser y del deber ser, como estábamos viendo en el anterior tema, ¿no? Entonces, a la concepción, ¿verdad? Que es lo que primero surge, se traduce o es la idea o la noción de lo que existe. Y esta es la ontología, ¿verdad? O sea, la ciencia de lo que es, de lo que existe en realidad y puedes captar con tus sentidos, ¿no? Y luego existe la acción, ¿verdad? Que es la concepción acerca de lo que debe hacerse, ¿no? O sea, cómo debe hacer, en este caso, el derecho, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el derecho? Entonces, esa es la ética, ¿verdad? Aspira a un ideal, ¿no? No es lo que es lo que debería ser, ¿no? Y también de acuerdo a la experiencia, ¿no? Pero este razonamiento filosófico no se agota en estos dos elementos de adquirir una concepción y luego ejercer una acción, ¿verdad? La práctica humana, el ser humano necesita además darle razón a sus acciones, ¿verdad? Fundamentar, justificar lo que está haciendo, decir que por qué lo que está haciendo está bien o por qué se hace de esa manera, ¿verdad? Entonces, no podemos agotar el, el, el razonamiento en la concepción y la acción, por lo que la práctica humana, ¿verdad? Más allá de responder estas preguntas que están acá, incluye también eh, respuestas, y dice respuestas porque son numerosas respuestas, ¿verdad? Que nosotros damos a esta tercera pregunta eh, que es cómo justificar nuestras creencias sobre lo que existe y sobre lo que debería ser, sobre lo que debería existir. En este caso, cómo justificamos nuestra creencia de que el derecho positivo, ¿verdad? Lo que es, cómo justificamos que eh, eh, cómo justificamos que es justo, cómo justificamos que hay que aplicarlo, cómo justificamos eh, que, hay que hay que acatarlo, ¿verdad? Y además también cómo justificamos lo que pensamos que debería ser el derecho, ¿verdad? Para alcanzar más al ideal de justicia. Entonces, el, estas razones que indudablemente son subjetivas de cada persona, ¿verdad? O estas respuestas que se da a esas dos preguntas para justificar nuestro accionar, ¿no? El, eh, esta pregunta define a la epistemología. Entonces, lo que intentamos hacer con la filosofía jurídica, ¿verdad? Es exteriorizar, ¿no? O hacer explícitas las suposiciones ontológicas, éticas y epistemológicas, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿No? Queremos, queremos comunicar hacia el mundo, ¿verdad? A los demás, queremos exteriorizar, hacer explícito, ¿verdad? Nuestra idea, nuestra noción de lo que es, nuestra idea de lo que debería ser, ¿no? Y todo eso justificado mediante las afirmaciones epistemológicas, ¿no? O sea, ¿por qué?
por qué yo creo que eso debería ser o por qué yo creo que eso es como digo que es, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué yo digo que, en ese ejemplo que les daba del anticrético, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Por qué yo digo que que se tiene que proteger al derecho del anticresismo? ¿Verdad? Esa es la práctica de la epistemología, ¿verdad? Voy a fundamentar, voy a dar razones, ¿no? ¿Y por qué creerá el banco, la contraparte, que tiene nomás que pagársele a él y nada, a él y nada, y nadie más con carácter privilegiado, ¿no? Entonces, ahí mi concepción, la idea de lo que existe del derecho, ¿verdad? Está apoyada en lo que les había mostrado en ese artículo 1432, ¿verdad? Ahora, la idea de lo que es de la parte del banco está fundamentada en el 1393, ¿no ve? Que dice que se va a pagar en orden del día y hora. Ahora, la acción, ¿verdad? O lo que debería hacerse, la ética, ¿verdad? El banco cree que debería pagársele porque en el 1393 señala así, porque el banco ha hipotecado primero por diferentes razones, hay diferentes respuestas, ¿verdad? ¿No? Y yo voy a intentar justificar por qué debería pagársele primero a la señora, ¿verdad? ¿Por qué debería tutelársele su derecho a la vivienda? ¿Por qué en mérito a la confianza legítima ha creído en el acreedor y ahora está en posesión de la casa, ¿no? Ahora en todas esas preguntas, ¿verdad? Todo este razonamiento eh, lo hacemos a diario en la práctica, ¿no? Y no solamente en el campo del derecho, ¿verdad? Sino en todos los campos del conocimiento o de la vida humana, ¿no? Sociológicamente, psicológicamente, ¿verdad? Eh, después también en el derecho, ¿no? También no sé, en la práctica laboral, ¿verdad? Cómo es el trabajo, cómo debería hacerse y por qué debería hacerse de esa manera el trabajo, ¿verdad? Porque yo no estoy contento. Entonces, esta, esta, este razonamiento, ¿verdad? Obviamente es la reflexibilidad, ¿verdad? Es la exteriorización de la acción reflexiva, o sea, de la principal característica de, eh, de la filosofía jurídica, de la filosofía en general y de la filosofía jurídica en particular, ¿no? Entonces, es un elemento necesario, señala, pero no suficiente para explicar la naturaleza de la filosofía, ¿verdad? El, por ejemplo, ¿verdad? Ya habíamos señalado que un profesor, ¿no? ¿Verdad? Un profesor al que le molesta que sus alumnos masquen chicle en clase, puede ser reflexivo, ¿verdad? Puede ir a su casa y puede pensar, ¿por qué son así los chicos? ¿Por qué no hacen caso? Ya se ha puesto letreros, ya se ha anunciado, pero siguen viniendo con chicle, ¿verdad? Bueno, aparte, hacen sus globitos y todo lo demás, entonces, y le molesta pues al profesor, ¿verdad? Eh, y va a ir a su casa y se va a preguntar cuáles son las razones para actuar de esa manera, ¿no? Y va a decir, ay, estos alumnos, ¿por qué serán así? Eh, ¿Será la educación? ¿Será que les duele que si no tienen chicle en su boca van a mandibulear todo el día así, nada, sin nada en su boca y por eso se ponen? O tal vez tienen hambre y quieren confundir a la panza, ¿no? Entonces va a pensar, ¿verdad? Se va a poner reflexivo, pero eso no basta para que este profesor en particular se convierta o se le pueda tildar pues de filósofo, ¿no? Para que pueda tener el carácter de filosófico ese razonamiento reflexivo, tiene que estar asociado con otras propiedades que están acá, ¿verdad? Y entre esas señala que el- la reflexión tiene que ser una reflexión, o sea, un razonamiento asociado con preguntas generales o fundamentales.
del conocimiento de la actividad humana, ¿no? De la psicología, de la antropología, de la sociología, de las ciencias matemáticas, del derecho, ¿no? Entonces, eh, no cualquier razonamiento, no cualquier reflexión va a ser, no porque reflexiones sobre la inmortalidad de la cucaracha vas a ser filósofo, ¿verdad? ¿No? Y además, esta reflexión, ¿verdad? De pregunta, o sea, acerca de los fundamentos, tiene que ser de índole sistemática, ¿verdad? Tiene que ir, por ejemplo, en un razonamiento deductivo, ¿verdad? De lo general a lo específico, en una observación de fenómenos. O tal vez va a ir de lo específico para llegar a sacar conclusiones generales o normas generales, ¿verdad? Entonces va a ser sistemático, ¿verdad? Deductivo o inductivo, pero no va a ser así al azar. Entonces necesita tener temas fundamentales sobre el conocimiento y ser sistemático, ¿ves? ¿Ya? Porque si no, no va a, no va a poder, digamos, no puede llamarse ese razonamiento filosófico, ¿no? Y listo. Ahora, este, este actuar reflexivo y sistemático, ¿no? Conlleva indudablemente tres dimensiones, una crítica, una analítica y una sintética, ¿ya? Para poder realizar o poder generar un pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, la dimensión crítica, ¿no? Es reflexionar sobre lo que existe. Entonces, y también tienes que reflexionar sobre lo que debe hacerse y qué podemos conocer sobre estos dos temas, ¿no? Al igual que ya habíamos venido señalando en la anterior clase, ¿no? Lo que hay, positivismo, ¿verdad? Lo que debe hacerse, naturalismo, ¿no? ¿Cómo podemos conocer estas dos, cómo podemos adquirir estos dos conocimientos? ¿Cómo podemos conocer estos dos fenómenos, lo que existe y lo que es bueno, mediante de manera sistemática, pues como ya habíamos visto ahorita, ¿no? Entonces, en la reflexión crítica, ¿qué se hace? Se pregunta y se argumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, por esto, ¿no? Preguntar y argumentar. ¿De qué? De lo que existe objetivamente, de lo que puedes captar con tus sentidos, o sea, lo que es verdadero y es correcto, y además está justificado porque está ahí, ¿no? Ahora, la segunda dimensión, ¿verdad? La dimensión analítica es, es bueno, podríamos decirle eh, el intento de identificar, ¿verdad? Y exteriorizar nuestros conceptos, ¿verdad? Digamos, la estructura fundamental social en la que vivimos, ¿verdad? Los principios que la rigen, ¿no? Sus principios fundamentales y como al ser analítico, ¿no? Entonces va a adquirir una postura, ¿no? Y eso es lo que va a exteriorizar, pues. Pero no basta ser crítico y ser analítico, ¿verdad? Después de eso, ¿qué vamos a dar? Razones, respuestas, interpretaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra crítica, lo que hemos podido captar con los sentidos de lo que objetivamente existe y nuestra reflexión y la dimensión analítica de nuestra reflexión, ¿verdad? Donde queremos hacer exteriorizar los principios y los conceptos de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrarlo todo, ¿verdad? Lo vamos a hacer, lo vamos a fusionar y vamos a sacar un nuevo producto que se llama síntesis, ¿verdad? La reflexión, la parte o la dimensión sintética del actuar reflexivo, ¿no? Entonces, en este caso,
en el caso del derecho, ¿qué sería la interpretación que le damos a la norma? Pues, ¿no? En el caso del anticrético, ¿verdad? Vemos las cosas objetivas, ¿no? Existe un contrato, la señora está en posesión de la casa, ¿verdad? El banco tiene la hipoteca, están estos dos artículos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos, ¿verdad? Y vamos a intentar dar, eh, eh, otorgar, digamos, en base a principios, ¿verdad? En base a la ética, a lo que debería ser, vamos a, a plantear el, vamos a plantear un análisis fundamentado, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Vamos a plantear nuestra posición, ¿no? El, por ejemplo, vamos a decir que la señora, en la parte crítica, que la señora ha contratado, ¿verdad? Que no tiene más dinero, que existe el derecho a la vivienda. En la parte analítica vamos a señalar que el juez, de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Como eh, que la Constitución señala que las instituciones del Estado tienen que, proteger los derechos, ¿verdad? Él como director del proceso, ¿no? Vamos a, vamos a señalar que de acuerdo al artículo 1432, ¿no? Debería el, protegerse el derecho a la vivienda, ¿no? De la señora que es la anticresista, ¿no? Y luego vamos a sacar una síntesis, ¿verdad? En mérito al expuesto, señor juez, ¿no? Y al artículo de la Constitución, del Código Civil, ¿no? Su autoridad, ¿qué va a hacer? Vamos a solicitarle que le pague a ella, ¿no ve? Con carácter prioritario, ¿no? Porque estamos dando razones, ¿no? Entonces, este, esta reflexión, ¿verdad? ¿No? Siempre acaba en una parte sintética, ¿no? Que también le dicen holística, pero es lo mismo, ¿no? Es, eh, es unir el todo en bueno, estos dos elementos en un todo coherente y fundamentado acerca de lo que existe y de lo que debe hacerse, ¿no? Y además tenemos que, eh, bueno, tenemos que hacer la idea, pues, la idea regulativa, ¿no ve? Lo que debería hacer, ¿no? Porque indudablemente vamos a intentar hacer una reflexión que termine en una norma, ¿no? En el caso del derecho, ¿verdad? En esta reflexión, eh, con la síntesis, ¿verdad? Vamos a solicitar algo y va a salir la sentencia, ¿no? Por ejemplo, a favor del banco, ¿no? Pongámosle a favor del banco. ¿Qué es esa sentencia? Es una ley para nosotros dos, ¿verdad? Le va a pagar y no puedes reclamar, ¿no? Haces caso a esto y haces caso, ¿no? Entonces, termina siempre en una parte, digamos, normativa. No es una ley, ¿verdad? No es que el juez haga leyes, ¿no? Pero la sentencia obliga a los dos, ¿verdad? ¿No? Entonces, eh, así más o menos, ¿no? Es bien difícil de explicar, pero esa actitud reflexiva de la filosofía en general, ¿verdad? Que esto estaríamos hablando de conceptos fundamentales, por ejemplo, de la antropología, ¿no? O de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, sí, ahí tendría también estas tres dimensiones, ¿verdad? Tendría una crítica donde vería los fenómenos, una analítica donde intenta ver las leyes de los fenómenos y una sintética donde eh, pone de manera explícita, ¿verdad? Cómo se comportan estos fenómenos de acuerdo a estos dos elementos anteriores, ¿no? Es más fácil de decirlo así, pero es difícil explicarlo con ejemplos en el derecho, ¿no? Pero es lo que intentamos hacer, ¿no? Ahora, de acuerdo a Robert Alexy, la filosofía del derecho
es una rama de la filosofía nada más, ¿no? Pero otros dicen que no puede ser una rama de la filosofía porque al ser un simple elemento, estaría limitado y se agotaría en su objeto, ¿no? Entonces, otros dicen que no es una rama de la filosofía, sino que es otra forma, ¿verdad? Es una filosofía distinta, ¿ya? Pero la filosofía es reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas, ¿no? Esta definición no agota, pero sí enuncia las principales ramas de la filosofía, ¿no? Ontología, ética y epistemología que acabábamos de ver, ¿verdad? Acá, ¿no? Ontología, lo que existe. Ética, lo que debe existir o lo que debe hacerse. Y epistemología, las razones que doy de mis creencias acerca de esos dos, ¿no? Porque si no tenemos bien claros esos conceptos cuando escuchemos o cuando leamos, no vamos a poder interpretar o entender muy bien la lectura, ¿no? Pero ya está, yo creo, bien captado eso, ¿no? Entonces, esta definición, ¿no? Aquí estábamos, no agota, pero sí enuncia las principales ramas de la filosofía, metafísica u ontología, ética y epistemología. Ahora, la filosofía del derecho se plantea estas mismas preguntas en relación con su objeto, es decir, el derecho. ¿Qué cosa? El conjunto de reglas y normas, o tal vez, si estamos en el sistema anglosajón, será pues las sentencias pronunciadas, ¿verdad? En casos análogos, ¿no? Depende del sistema jurídico en el que nos estemos manejando. Ahora, plantear estas preguntas en relación al derecho es lo que define la filosofía jurídica como razonamiento sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, estas son sus bases fundamentales, ¿verdad? ¿Cómo es el derecho? ¿Cómo debería ser? ¿Y cómo podemos adquirir el conocimiento de del área ontológica y del área ética para poder aplicar a la práctica del derecho? Y eso es lo difícil, ¿no? Ahora, el objetivo de la filosofía jurídica es alcanzar un entendimiento general y sistemático del derecho, ¿no? Ahora, ¿qué es el derecho? Como este conjunto de normas, es una entidad que regula, ¿verdad?, el actuar de la sociedad. Y la labor del derecho, entonces, es la organización y la ordenación de las comunidades humanas, la protección y la regulación de los seres humanos en cuanto miembros de dichas comunidades, ¿no? Entonces, el, el, al- esta, esta sería la parte sintética del razonamiento, de la reflexión de la filosofía jurídica, ¿verdad? La organización y la ordenación de las comunidades y la regulación de los seres humanos que viven en estas comunidades, ¿no? Entonces, por eso intentamos alcanzar el conocimiento mediante métodos y de manera sistemática, ¿no? En este caso del derecho. ¿Y cómo alcanzamos esto? ¿Cuál es la forma sistemática? ¿No? Después de que avancemos filosofía jurídica, van a avanzar derecho civil 1, primero están en introducción al derecho, sociología jurídica, ¿no? Tal vez psicología jurídica y algunas ramas del derecho en general, ¿verdad? Luego van a avanzar civil 1, ya personas, civil 2, eh, civil 1, ¿verdad? Las personas, después obligaciones y contratos, después sucesiones, ¿no? Y después derecho de familia, derecho laboral, y van a ir adquiriendo conocimientos del derecho positivo, ¿verdad? Pero y cómo interpretar y la manera correcta para aplicar se adquiere en los primeros semestres, cuando estamos avanzando estas materias de introducción, filosofía jurídica, ¿verdad? Luego ya van a tener igual la parte de argumentación jurídica en la que van a aplicar los principios, van a aplicar las corrientes filosóficas, ¿no? Y van a llegar a la parte sintética del razonamiento jurídico, ¿no? En cuanto a la naturaleza de la filosofía jurídica, el problema sobre esta naturaleza, se vincula a otros dos problemas, ¿no? Uno, concerniente a la naturaleza general de la filosofía jurídica, ¿verdad? Que es el origen del conocimiento, ¿no ve? Porque, como ya hemos venido señalando, ¿verdad?
hay que conocer lo que es, hay que conocer lo que debe ser y el tercer elemento es la forma en que adquirimos esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, el origen del conocimiento es un problema, ¿verdad? Y otro problema es el origen de las normas, ¿no? Entonces, vamos a ver más a detalle a la vuelta del receso porque ya nos ha salido el mensajito de que se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo puede? Es como el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, la filosofía jurídica quiere decir qué es el derecho, ¿verdad? Pero, o sea, quiere dar el origen del concepto del derecho apoyándose en un concepto de derecho, porque ¿cómo podría existir filosofía jurídica si no existe primero el concepto de derecho, ¿no? Y si existe primero el concepto de derecho, ¿cómo puede definirlo la filosofía jurídica? Entonces estamos en un círculo, ¿no ve? Pero de eso vamos a hablar un poquito más a la vuelta del receso, ¿no? Este es un tema bien subjetivo, pero es importante, ¿no? Entonces, nos daremos 5 minutitos o 10 y yo les comparto el enlace y volvemos para poder continuar con esto de la naturaleza de la filosofía jurídica. Intentar dar algunos ejemplos de la parte práctica, porque si no es bien abstracto y bien difícil de entender, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y no se olviden poner su nombre o no se hayan olvidado, por favor, para que no tengamos problemas con el registro de la asistencia, ¿no? Por lo demás, nos vemos en 5 a 10 minutitos. Hasta luego.